Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi alma bendice al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador en este día. Con alabanza en mi boca bendigo tu vida en la palabra de Dios, en la generosidad de nuestro Señor. Oro al Dios del cielo que de acuerdo a tu necesidad y de acuerdo a su deseo de bendecir, porque Él se complace en tener misericordia, Él te bendiga. Y también el Señor, a través de la palabra que a continuación vamos a exponer, Dios pueda penetrar en lo profundo de tu ser y pueda iluminarte y lograr cosas preciosas que nunca Él ha hecho en tu vida. Ese es nuestro deseo y nuestra oración. A la vez te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos a continuación la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Bien, mis amados, vamos a estudiar la palabra de Dios. Leamos en Primera de Pedro, capítulo 2, los versos 9 y 10. Dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Que Dios nos bendiga a través de la palabra del Señor. En esta ocasión no voy a hacer un repaso largo porque quiero continuar donde terminamos esta mañana en el mensaje. Pero sí es necesario repasar de lo que dijimos esta mañana. Nosotros estamos hablando de las tres generaciones. La generación de Egipto, la generación del desierto y la generación de Canaán, la que conquistó y se estableció en Canaán. Pero estamos estudiando, el mensaje, me informaron, número 14, la serie El linaje de Dios o el linaje santo. Estamos hablando del propósito de Dios con el linaje. Estamos aplicando la palabra a nuestras vidas porque Dios no cambia. Cambia el pacto, pero Dios no cambia. Cambian los tiempos, pero Dios sigue siendo el mismo. La palabra de Dios en esencia está vigente para todas las generaciones, porque su palabra es eterna. Aunque la ley fue abolida como pacto, el espíritu de la ley está vigente. Las letras de la ley fueron abolidas, pero el espíritu de la ley, que es la santidad de Dios, siempre va a estar vigente. Amén. Y es muy importante eso. Dijimos que la generación de Egipto, aunque la Biblia no habla de ella, o sea, me refiero estando en Egipto en los 430 años, sí, por lo que la conducta de ellos en el desierto, nosotros podemos imaginarnos cómo ellos vivieron en Egipto. El propósito de Dios con esa generación fue matar a Egipto, la cultura egipcia, la influencia egipcia en sus corazones. Todo el trato de Dios por 40 años, la razón por la cual peregrinaron tanto tiempo, dando
vueltas, con más casi 50 estancias o más, dando vueltas en el desierto, era porque, según Dios, de acuerdo al propósito de Dios, no eran idóneos, no eran aptos, no estaban preparados para poder vivir en Canaán. Tenía que morir Egipto en ellos. La influencia de Egipto era muy poderosa en ellos. Salieron de Egipto, como hemos enseñado, pero Egipto no salió de ellos. Y como Egipto no salió de ellos, Dios tuvo que matarlos a ellos con Egipto. Egipto murió en ellos, cuando todos fueron muertos en el desierto. Es una tremenda enseñanza. Ustedes han escuchado muchas veces, pero es una poderosa enseñanza para nosotros. Para nosotros la aplicación es que mientras el mundo exista dentro de nosotros, no estamos listos, no somos idóneos de cumplir el plan de Dios. De hecho, la Biblia dice que nosotros seremos transformados cuando Cristo venga, glorificados. El pecado tiene que ser deshecho en nuestras vidas para poder ser trasladados a recibir al Señor en el aire. Porque así como estamos, no podemos, porque la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. La carne tiene que morir, tiene que ser crucificada juntamente con Cristo. Esa es la gran enseñanza. Entonces, esa generación completa murió. Y nació en el desierto la segunda generación. Los hijos, los niños de ellos nacieron en el desierto. Dios prometió que esos niños iban a entrar a Canaán y la iban a poseer. Esta generación no conocía Egipto. Por consiguiente, el plan de Dios no era tanto destruir a Egipto en ellos, porque ellos no conocieron a Egipto. Dios los estaba preparando a esta generación para que pudiese vivir en Canaán y comenzó a instruirlos para cuando llegaran allá a conquistar. Entonces yo leí dos pasajes que tengo que leer con ustedes para poder seguir donde quedamos esta mañana. El primero se encuentra en Levítico capítulo 18, tercer libro de la Biblia, Levítico capítulo 18. Lo leímos esta mañana, pero es necesario porque todo lo que voy a decir está basado en estas dos lecturas. Voy a aplicar estas dos lecturas. Si no fuera tan importante, no volviese a leer, pero es necesario. Capítulo 18 de Levítico. ¿Están conmigo? Síganme y pongan mucha atención. Versículo 1, ¿lo tienen? Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Noten ustedes acá, la prohibición es: no hagan como ustedes hacían en Egipto. O sea, no imiten lo que ustedes aprendieron en Egipto. Pero tampoco cuando lleguen a Canaán, tampoco imiten las costumbres, no sigan las leyes, estatutos de los cananeos. Hay una prohibición. En este momento, posiblemente todavía quedaban vivos un sinnúmero de los que nacieron en Egipto. Y estaban en ese momento de transición, pero ahí está la palabra, y Dios está hablando a las dos generaciones, a la que todavía estaba viva en el desierto, que habían salido de Egipto. Le estaba diciendo: no hagan lo mismo que hicieron en Egipto, o ustedes veían hacer en Egipto. Y entonces, ahora a los hijos que nacieron en el desierto, que era la generación de la cual hablaremos a continuación, a ellos les dice: cuando lleguen a Canaán, no hagan como hacen los cananeos, porque ustedes son un pueblo santo para Jehová vuestro Dios. Vamos a seguir. Ahora menciona una serie de costumbres, de prácticas que eran abominables delante del Señor. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová.
descubrir la desnudez es lo mismo que tener relaciones sexuales. Eufemismo, yo les he dicho que es una figura del lenguaje que consiste en decir con palabras suaves lo que dicho directamente sonaría fuerte. Entonces habla de desnudez, pero se sobreentiende que es lo que quiere decir. Eufemismo. Dice el 5, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. El 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. O sea, no vivas, no conviva maritalmente, sexualmente con tu madre ni con tu padre. Es abominación a Jehová. Estas cosas que estamos leyendo eran prácticas de los cananeos, eran bien corruptos. Sus cultos, en los cultos se practicaban todo tipo de sexo. Las sacerdotisas eran prostitutas y había prostitutos también. Dice, eran cosas aberrantes. Dice el 8 o el 9. El 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Eso puede ser la esposa del papá. Sí. La desnudez de tu hermana, la hija de tu padre o la hija de tu madre, nacida en tu casa o la nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. O sea, habla de los nietos, vamos a ver de las suegras, de todo lo que sea pariente cercano. El 11, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, esa es la parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre, o sea, la tía, no descubrirás, porque parienta es parienta de tu madre es. El 14, la desnudez del hermano de tu padre, no descubrirás. No llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera, no descubrirás. Mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de tu hijo ni la hija de tu hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad, dice Dios. No tomarás mujer juntamente con tu hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. El 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, que era un dios pagano. No contamines así el nombre de tu Dios y firma, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ahí está hablando del homosexualismo. ¿Cómo le llama? Abominación, es más que pecado, es lo que Dios aborrece. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Tener relaciones sexuales con animales es perversión. Y ahí, mis hermanos, para no leerlo todo, sigue hablando de todas las abominaciones que hacían estos pueblos cananeos. Y dice aquí los versículos finales, dice el 29, porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que la hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Estas cosas, mis hermanos, hacían los cananeos.
Y termina diciendo el 30, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová, vuestro Dios. Todas estas cosas, yo leí para que ustedes vean la cultura cananea y puedan mirar lo abominable que era para Dios. Dios llama a estos pecados maldad, perversión. Hoy en el mundo se practican muchas de estas cosas. El mundo hoy, como está pervertido también, pues para ellos eso no es nada, pero para nosotros es maldad, abominación, perversión. Entonces, Dios dice a esta generación del desierto, cuando ustedes entren allá, cuídense de los pecados de ellos. Ustedes son un pueblo santo para Jehová. Hizo un pacto con ustedes, guarden el pacto, y yo seré su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Acuérdense del versículo que leímos al principio, que es del Nuevo Testamento. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Dios le dijo también a Israel, tú eres el más insignificante de todos los pueblos, pero yo te elegí. Yo quiero que tú seas un reino de sacerdotes y de gente santa. Eso es lo mismo. Porque acuérdense que Dios es representado por su pueblo. Nosotros somos los embajadores del reino de Dios. Dios se da a conocer, como dice el versículo que leímos, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es muy importante, mis hermanos. Jesús oró y dijo, Padre, yo no te pido que tú los quites del mundo, sino que tú los guardes del mal. Porque están en el mundo, pero no son del mundo. Amén. Así que es bueno que sepamos cuál es el propósito de Dios con el linaje. El linaje pertenece a Dios, por eso Dios cela el linaje. El mundo está pervertido, pero Dios cuida su linaje. En este mismo momento, esta nación está dividida, polarizada. Y yo creo, por lo que me revela el Espíritu, que va a ser peor lo que viene. Porque desde que esta nación promulgó leyes en contra de los valores y principios de Dios, esta nación entró en juicio. Y van a caer como han caído en el pasado, juicios de Dios sobre esta nación. Y hay que orar por esta nación. Pero la esperanza de esta nación y del mundo es que el linaje se mantenga puro. Hay que orar por Estados Unidos y orar por el presidente y los que gobiernan. Pero más hay que orar por la iglesia. Porque si la iglesia se levanta y vive de acuerdo a Dios, hay una esperanza. Porque Dios ha determinado cumplir su propósito en el mundo a través de la iglesia o a través del linaje. Dios no va a ir directamente a salvar al mundo sin la iglesia. Dice el apóstol Pablo, ¿cómo se van a convertir si nadie les predica? Nosotros somos los enviados, y no solamente con la palabra, sino más con el testimonio, representando a Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras obras glorifiquen al Padre que está en el cielo. Entonces, voy a hacer un repaso de lo que dije esta mañana y voy a contrastar las tres generaciones. Hablo de la de Egipto. La primera, Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Mataron a los egipcios en el Mar Rojo, pero siguen vivos en ellos. Dios trató de sacarles a Egipto del corazón durante 40 años en el desierto. Pero como ellos no se lo permitieron, entonces los mató a ellos para así poder matar a Egipto. Esa fue la generación del desierto. De la generación de Egipto. La del desierto. La generación del desierto. Dios hizo nacer un nuevo Israel en el desierto a través de una nueva generación. Esa nueva generación no conoció a Egipto, así que su batalla no era vencer o matar a Egipto. Esa generación fue la que entró a Canaán y conquistó a Canaán. Estos pelearon con Josué para exterminar a los cananeos, pero no lo hicieron totalmente. No lo hicieron totalmente. Entonces,
Vamos a leer el otro pasaje. Vengan conmigo al libro el libro de Jueces. Pasen a Deuteronomio, pasen a Josué y venimos a Jueces. Capítulo 1. ¿Están conmigo? Jueces capítulo 1. Voy a leer solamente algunos versículos para que podamos entender. Miren lo que dice versículo 19. ¿Están conmigo? 1:19 de Jueces. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Está hablando de los cananeos que no pudieron echarlos. Dice, y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Escuchen, más al jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Fue David el que echó a los jebuseos de Jerusalén. Miren el tiempo que pasó. Ahora, para no leerlo todo, miren lo que dice el versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía, oigan la palabra, el verbo, persistía en habitar en aquella tierra. Ya Dios se le había dado a su pueblo, pero ellos persistían. Dice el 29, o el 28, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gezer. Tampoco Zabulón, miren que va de tribu en tribu. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tributario es que como estaban sometidos, les pagaban impuestos. ¿Ok? El 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Asib, en Elba, en Afet y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó, para no leerlo todo. Y ahí sucesivamente habla de todos, cada tribu dejó cananeos en medio de ellos. Y termina diciendo, no tengo ustedes aquí, versículo 34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acarabín, desde Sela hasta arriba. Quise leer todo esto para que vean que va casi tribu por tribu para decir que ellos no hicieron lo que Dios les mandó, que era destruir mujeres, niños, todo el mundo, para que ellos no te perviertan a ti. Y Dios dio a los cananeos casi 500 años de misericordia. Todo el tiempo que Israel tuvo en Egipto era dándole tiempo de misericordia al cananeo. Y los 40 años en el desierto, casi 500 años de gracia, para luego aplicar el juicio contra esas naciones perversas. Ahora, noten ustedes el 2:1, entramos en tema aquí. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Miren qué fidelidad la de Dios. Dice: con tal que vosotros no hagáis pacto con los
moradores de esta tierra. Esa es la condición. Quieren tenerme siempre en pacto. Quieren que yo sea siempre su Dios. Entonces, destruyan a los cananeos. No convivan con ellos. Repito, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Dios les reclama. ¿Por qué no habéis? ¿Por qué habéis hecho esto? O sea, hacer alianza y pacto con los cananeos. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Dos cosas. Los voy a dejar aquí para que sean azotes a ustedes. Y sean tropezaderos. Y dice el 4. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Fueron confrontados y lloraron. Lloraron por la sentencia de Dios. Dice Dios, los voy a dejar aquí, porque ustedes no se han animado a destruirlos. Si ustedes leen el libro de los jueces, perdón, el libro de Josué, se van a ver que Josué muchas veces le decía, ¿qué están esperando? Vayan, conquisten, terminen de hacerlo. Pero dice que se acomodaron, ya tenían la heredad, tenían su tierra. Dice, no vamos a estar peleando, o sea que nos maten y nos quedemos sin nada. Pero para el plan de Dios era eliminar, destruir, exterminar a los cananeos. Esa era la manera de Dios proteger a su pueblo, para librarlos de la mala influencia, de la influencia perversa. Y esto nos habla de cómo Dios cuida su linaje, mis hermanos. Así nos cuida a nosotros también. Escuchen ahora lo que pasa. Versículo 5. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim sería. Y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Esa palabra Boquim significa lloro, por cuanto ellos lloraron. El 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Estaban tranquilitos allí. Habían heredado. Y dice el versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Escuchen ahora. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Se refería a la generación que nació en el desierto, que conquistó, que heredó y que no destruyó a los cananeos. Y dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ahí está la tercera generación. La Biblia no explica, pero está sobreentendido. Ese lloro de ellos cuando Dios los confrontó, Boquín, revela que se sintieron mal por la reprensión de Dios, porque ellos no hicieron el trabajo completo. Y entonces Dios decidió en su soberanía dejar a los cananeos como espinas para sus costados o sus corazones. Y costados habla del corazón y tropezadero habla de los pies, de su caminar. Y iban a hacer heridas a su corazón, iban a pervertir su corazón. Y después iban a hacerlos tropezar. Entonces, voy ahora a compartir, perdonen que tenga que leer porque yo puedo decirlo con mis palabras, pero temo que se pierda algo. Así que voy a seguir. Sigo hablando de la generación de los jueces. Dice, como dejaron vivos a muchos cananeos,
estos fueron espinas al costado de la siguiente generación. La tercera generación, la del libro de los jueces, esa que no conoció a Jehová, según dice ahí. Esa dice, no conoció a Jehová ni las obras que él hizo. Así que esta fue la que sufrió el efecto de la mala influencia de los cananeos. En otras palabras, esa generación que nació en el desierto, que cruzó el Jordán, que conquistó, por estar ocupados en sus conquistas y por su empeño de dejar ya de ser peregrinos y de establecerse, se olvidaron de cuidar a esa generación. Y esa generación no conoció a Jehová. Eso no significa que nunca oyeron hablar de Dios, ni que ellos no hablaron nunca de Dios. No tuvieron una experiencia con Dios. Fueron descuidados por una herencia. Cambiaron la herencia de sus hijos por la herencia natural. Un terreno para sembrar y para comer. Muy bien, sigo. La generación del desierto, como vivieron las pruebas del peregrinar del desierto, su meta y necesidad era entrar a Canaán y poseerla. Su objetivo era terminar con la vida nómada y tener un lugar de reposo en Canaán. Esa es la razón por la cual cuando poseyeron un lugar para morar o establecerse, se olvidaron de los mandamientos de Dios de exterminar a todos los cananeos. La misión de la generación de Egipto era matar a Egipto para poder vivir a Dios. La generación del desierto debía, al entrar a Canaán, evitar que Canaán entrase en ellos. Lo voy a poner así. El propósito de los que salieron de Egipto era dejar que Dios matara a Egipto en el desierto. Pero ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Los que entraron a Canaán, y en vez de echar a los cananeos entraron a ellos. ¿Entendieron? Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. La generación del desierto entraron a Canaán y Canaán entró a ellos. Y Dios dijo, maten a los cananeos para que los cananeos no entren a ustedes, porque si ustedes no los matan, van a entrar a ustedes y van a entrar a sus hijos. Entonces van a tener que pelear con ellos adentro, porque van a adoptar, a aprender sus costumbres y sus hábitos perversos. Es muy difícil estar expuestos al mal y no ser afectado. Cuando yo comencé a ser padre, yo era muy idealista. Como creía en la soberanía de Dios, pues tenía una fe muy grande, pero me faltaba una experiencia, una realidad. Y yo decía, Jesús nació en Nazaret y no se contaminó. Daniel estaba en Babilonia y no se contaminó. No es el lugar que hace a la persona, es la persona que hace el lugar si se guía por el Espíritu Santo. Así que yo hice que mis hijos, que estaban en una escuela cristiana, claro, yo salí de la denominación, ya no tenía el dinero para una escuela cristiana, pues se lo puse en escuelas públicas. Y como renuncié a mi salario, me fui a vivir a lo peor de Brooklyn. Y yo decía, si son cristianos, ahí van a crecer. Claro, mis hijos no serán, gracias a Dios, no son perversos. Mi hijo mayor, que se apartó del Señor, siempre, mis dos hijos nos felicitaban en las escuelas de su conducta. Y yo lo vemos siendo un padre ejemplar en todo el sentido. No estoy hablando de la mala influencia, pero quién sabe qué efecto tuvo sobre ellos. No lo sé, solamente Dios lo sabe. Hoy le diría a cualquier padre, porque yo era un muchacho muy idealista, yo le diría, cuida a tus hijos del ambiente. Porque hay niños que resisten el ambiente y se imponen al ambiente, pero la mayoría no tiene esa capacidad, esa madurez. Entonces,
Por ejemplo, voy a poner el ejemplo personal mío. Mis padres eran católicos. El Señor me convierte a los 16 años. Me enamoré del Señor porque desde niño temía al Señor. Mis padres eran estrictos. Yo viví en un barrio donde mis amigos eran hijos de prostitutas. Hijos más que prostitutas, de mujeres que tenían prostíbulos. Y yo jugaba con ellos. Y yo cruzaba a sus casas, naturalmente, escondido de mis padres. Y prostitutas me sentaban en las piernas. Qué lindo esos, claro, no creo que tenían mala intención. Yo era un muchachito. Qué lindo, precioso. Mira que esos hijos lindos, qué ojos lindos tú tienes. Pero nada, no veía nada mal, ninguna maldad. Pero quiero decir, cuán cerca estuve de las prostitutas. Allí iban los autos, tomaban las prostitutas, se las llevaban al motel y las traían de nuevo. Yo me crié allí. Billares acá, billares allí. Y yo veía jugando billares ahí escondido de mi papá. Y a veces sentí una mano que me agarraba las orejas así. Y me llevaba así. Y yo miraba que mi papá, ay, me asustaba. Decía, papi, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Venga conmigo, venga conmigo. Y yo decía, ¿pero qué estoy haciendo malo? Venga, está viendo, pero no es malo mirar, papi. No es malo mirar. Yo no entré, solamente miraba. Así aprenden los grandes jugadores, mirando. Y comenzaba a ejemplificarme. Mira los hijos, mira los padres de tus amiguitos allá. Son tremendos jugadores. Mira, siempre andan buscando dinero prestado porque todo el dinero lo gastan jugando y con mujeres. Yo no quiero que usted sea un sinvergüenza. Y yo no entendía. Mi papá le faltaban pelos. Yo cuando estaba grande decía, maldito calvo. Después me arrepentía, naturalmente, porque yo amaba a mi papá, pero tú sabes, el adolescente, el dolor. Pero cuando yo llegué a la universidad, mi papá decía siempre, eso lo hago porque quiero ser un hombre de usted. En mi familia nunca hubo un ladrón ni un jugador, y usted no va a ser el primero. Un día me sorprendió, yo no sé si fue verdad lo que me dijo. Ya yo estaba grande y me dijo, mire hijo, le voy a decir una cosa. Pocas mujeres del barrio, pocas se me escaparon. Yo casi vivía hasta con las comadres, me decía. Así me dijo, sin mentira, así me dijo. Me dijo, hasta que usted nació. El día que usted nació, yo dejé esa vida. Usted nunca me ha visto a mí con una botella de ron, ni con un cigarrillo en la boca, ¿verdad? Ni con ninguna mujer, ¿verdad que no? Pues mire, yo lo hice desde que usted nació. ¿Sabe por qué? Porque el día que usted sea un sinvergüenza, nunca diga que lo aprendió de mí. Ya le estoy confesando que lo hacía antes, hasta que usted nació. Yo no entendía. Pero cuando yo salí a los 19 años de mi país a estudiar a Puerto Rico, y yo comencé a ver allí la diferencia que había conmigo y los demás, cómo la educación que me dio mi papá me ayudó, me bendijo, me hizo un hombre. Entonces, estoy diciendo esto para decir que se necesita un hombre fuerte para producir un pollo tierno, perdú. No, Perdú no me está dando ninguna comisión, era porque él daba un anuncio. Mis pollos yo los alimento. Es la mejor comida. Se necesita un hombre fuerte para producir un pollo tierno. Perdú. Yo cuando era niño no entendía que mi papá me quería librar de la influencia. Mis amigos, muchos están muertos. Otros perdidos. Mi familia éramos 8 y todos le servimos al Señor. Ninguno se ha divorciado. Ninguno se ha divorciado. Yo estaba en Puerto Rico estudiando y mi hermano, el único que tengo que es varón, estaba acá.
Y yo vine 2 veces a trabajar con evangelistas aquí a la ciudad de Nueva York, estando en Puerto Rico mientras estudiaba. Y una de esas veces que yo vine, viviendo él en Queens con mi cuñado, yo hablé con él, lo llamé aparte, mi hermano menor, le dije, mira Juan, quiero decirte algo como hermano mayor. Cuídate de esta ciudad. Él no era cristiano. Cuídate de esta ciudad. Y comencé a hablar de los peligros de esta ciudad. No te corrompa, cuídate. Y me paró, un momentito. Yo dije, se enojó. Un momentito. Yo quiero decirte una cosa. Tú eres cristiano y yo no. Pero déjame decirte una cosa. El mismo que te crió a ti, me crió a mí. Me dejó sin palabras. Vea, yo lo digo y me conmuevo. El mismo que te crió a ti fue el mismo que me crió a mí. En otras palabras, yo tengo los mismos valores que tú, aunque yo no soy cristiano. Claro, ahora le sirve al Señor. Usted no puede fabricar un cristiano. Los cristianos no se fabrican, nacen por el Espíritu Santo. Pero usted puede librar del mal a un niño. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo mío, porque por eso lo estoy poniendo el ejemplo de mi papá, que no me estaba preservando para ser un cristiano, sino para librarme, para que yo fuera un hombre de bien. Eso era su objetivo. Claro, en casa, para misa todos los domingos. Cada domingo para misa. Para el catecismo. Así fuimos criados, gloria a Dios. Y allí nos enseñaron el temor a Dios, de mala manera, pero nos enseñaron. Digo mala manera porque no era con la Biblia, con tradiciones, pero el que tiene corazón, el temor de Jehová le penetra. Lo que quiero decir es lo siguiente. Me libró de vicios, de malos hábitos. Llegué virgen al matrimonio. Ahora yo no tengo que estar luchando como muchos que vienen del mundo, porque no vi pornografía, no me expuse a tantas cosas. Ahora yo no estoy peleando con los malos pensamientos. ¿Por qué? Porque tuve padres fuertes que me pusieron límites. Ellos lo hicieron en una manera, pues, de acuerdo a la educación que tenían. Usted lo puede hacer mejor porque usted conoce al Señor. Usted puede establecer una disciplina firme, pero amorosa. A mí no me la dieron amorosa, esa era sin anestesia. Era con la correa en la mano, con la correa. Mi papá me decía, usted tiene que estar aquí a las 9 de la noche. 1 minuto me esperaba detrás con la correa en la mano. Es más, me decían burlando de ahí para abajo, porque mi papá era bajito y cuando yo entraba por la puerta, venía el latigazo. ¡Ay! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Voy a decir el extremo de mi papá. Me casé con Migdalia y fuimos a conocer a la familia, a República Dominicana. Entonces yo llego entusiasmado, mi esposa se queda dormida y yo salgo a visitar a mis amigos de la iglesia, porque ya yo era cristiano y tenía mi gente. Y yo salí a buscar a todos los jóvenes de la iglesia y hablar con ellos. Y llegué a las 12 de la noche. Yo era un hombre ya casado. Y está mi papá dormitando en una mecedora, esperándome, porque no se dormía hasta que el último llegara, como un soldado. Entonces entro yo, para no despertarlo, porque parece que dormía despierto. ¿Quién anda ahí? Y despierte, me dice, ven acá, siéntate ahí. Me siento. El mismo día que llegué, me dice, siéntate ahí a la mesa. Me siento. Yo empiezo a hablar de otra cosa. Me dice, ¿te has olvidado cómo son las normas en esta casa? Y me dice, aunque tú seas un hombre casado, aquí las cosas no han cambiado. Bajé la cabeza, perdóname papá, y me fui con mi esposa. A veces decía, a mí no me importa que usted sea abuelo, le doy una pela.
Así decía. Así decía. Dios lo usó. Parte de lo que yo soy, se lo debo a Él. Y a mi mamá, que era muy temerosa de Dios y me enseñó el temor a Dios. Mi mamá, en la Semana Santa, me sentaba en las piernas. Me decía, mira lo que Cristo sufrió, mi hijo. Mira, por nosotros cuánto sufrió. Yo chiquitito así. Y yo decía, mami, llorando, si yo hubiera estado allí, no dejo que maten a Jesús. Yo hubiera tomado, le hubiera quitado una espada a un soldado y peleo por él. Decía yo. Ay, ay. Así, estoy hablando verdad. Para ahí se veía el amor a Cristo. Claro, lo quería defender de mala manera, pero era un niño. Instruye al niño en sus caminos, y aún después de viejo no se apartará de él o de ellos, de los caminos del Señor. Y es muy importante el compromiso con la nueva generación. Tus hijos que te van a resistir, te contestan. Yo lo hacía también, pero ellos maduran y van a ser padres ellos. Yo le dije a mi hijo mayor, tú te resistías a mi disciplina o a nuestra disciplina, pero tú vas a ser como yo. Dice, no papi, no es que voy a ser como tú, ya soy como tú. Y yo a veces a decirle que tenga misericordia, especialmente del hijo mayor que lo tiene. Dice, papi, tranquilo, tranquilo, papi. Dios tiene razón, hijo. No, los abuelos miran con otros ojos ya. Esa es la realidad de la vida, mis hermanos. No podemos convertirlos, pero podemos cuidarlos. Cuidarle las fronteras de las malas influencias. Antes había un anuncio en televisión que decían, son las 10. ¿Dónde están tus hijos? ¿Recuerdan ustedes? Ahora el anuncio dice, son las 10. ¿Dónde están tus padres? Porque los padres andan por ahí parrandeando y los hijos están viendo televisión. Han cambiado las cosas. Yo soy un convencido que usted no puede fabricar un cristiano, pero usted debe darle un testimonio a sus hijos y dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Disciplina con amor siempre funciona. Disciplina solamente, usted va a crear un rebelde. Disciplina solamente amor, un consentido. Pero la dosis balanceada crea un hombre estable y maduro. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Muy importante. Esta generación, la que nació en el desierto, cansados del largo peregrinaje por el desierto y en su afán de encontrar reposo, no previnieron a sus hijos del peligro de Canaán. ¿Y qué sucede? No lograron el reposo deseado. En Hebreos capítulo 4, no lo busquen, hablando el escritor de la epístola de reposo de Dios, dice que Josué, hablando de Josué en su relación con Israel como líder, dice, y Josué no les dio el reposo. Se sobreentiende que Canaán fuera un lugar de reposo. Y dice que Josué no les dio el reposo. ¿Por qué Josué no les dio el reposo? Porque con los enemigos en el costado, tú no tienes reposo. Entonces, ellos preocupados por heredar, no destruyeron a los cananeos. Y los cananeos destruyeron a sus hijos. Y entraron a sus hijos. Hoy se habla mucho de heredad. La heredad, la heredad, la heredad. Pero heredad sin Dios no es heredad. No hay reposo sin Dios. El reposo no es Canaán.
El reposo es Dios en Canaán. Si ellos hubieran obedecido a Dios, si hubieran concentrado en las instrucciones de Dios y hubieran vivido a Dios, Canaán hubiera sido un verdadero reposo para ellos. Pero no era reposo, porque mientras existan los cananeos y nosotros y nuestros hijos estén expuestos a los cananeos, o sea, a los mundanos, no hay reposo. Por ejemplo, hoy aplicándolo, usted puede tener reposo en Cristo. Dice Jesús: en el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, en el mundo hay aflicción. Usted puede tener paz si está en Cristo, en medio de la tormenta, porque la paz suya es superior y es interior. Pero alrededor va a haber aflicción. En su carne va a haber aflicción. Su espíritu tendrá paz. Eso es una ilustración. Usted puede someter a los cananeos, a las debilidades, pero están ahí. Están ahí. Un día se rebelan y dejan de pagar impuestos. No hay paz. Mientras estemos rodeados de enemigos, no hay paz. Ahí quedamos esta mañana. Sigo ahora. Se beneficiaron de los tributos que les pagaban los cananeos, pero a costa de que estos pervertieran a sus hijos por medio de su mala influencia pagana e idólatra. ¿Qué precio? Tenían una heredad, una finca, una era, un terreno, sembraban, cosechaban, tenían una herencia, una casa, recibían tributos o impuestos de los cananeos, pero cuando estos se fortalecían, invadían. No había paz en lo natural, pero lo peor, con su influencia, que ustedes vieron en el capítulo entero, cómo que la perversión y la maldad que había en ellos. Ninguna de las generaciones entendieron a Dios ni su propósito, ninguna de las tres, ni la de Egipto, ni la de Canaán, ni la del desierto, ni la de Canaán. Ellos interpretaron el pacto como una alianza en las cuales ellos se beneficiaban de las promesas terrenales y no entendieron sus dimensiones espirituales. Dios está con nosotros, Él nos bendice, el sol sale, la lluvia cae, la tierra es regada con el agua y hay fruto. Y Dios nos bendice y nos cuida. Pero se olvidaron de la trascendencia espiritual, de las dimensiones espirituales de ese pacto, de ser un pueblo santo para Dios. Ya hemos dicho que los cananeos fueron espinas o azotes para sus costados y sus dioses fueron tropezaderos. Esto lo sufrieron sus hijos, o sea, la tercera generación. El costado representa, dije, el corazón. La palabra hebrea tropezadero viene de una palabra que significa lazo, para atrapar animales, en una trampa. Por eso tropezadero. Por implicación es gancho para la nariz, así como a los animales se le ponía aquí en la nariz un gancho para tenerlos o retenerlos. Así tenían los cananeos a ellos. Significa enredar, red, lazo, ruina, trampa, tropezadero, tropiezo. Significa esa palabra, mokesh en hebreo, tropezadero. Todo esto nos habla del compromiso que tenemos con la nueva o la siguiente generación. La iglesia ha oído mucho de esto. Han escrito libros, pero no hacemos caso omiso. Usted dice, bueno, es verdad, mira lo que hicieron ellos, pero nosotros actuamos de la misma manera. Estamos rodeados, nuestros hijos, de un montón de cosas. Y yo sé que no es fácil, debido a que el ambiente, el Estado es dueño de nuestros hijos. En último análisis es así, el Estado es dueño de nuestros hijos. Y cada día nos van restando autoridad. Y va a llegar el día donde ellos van a educar a nuestros hijos.
Por eso tenemos que comenzar a trabajar desde ahora. Escuchen, es miopía o falta de visión administrar nuestro presente ignorando y sacrificando a los que han de venir después de nosotros. Generalmente estamos preocupados por el hoy, que como, que visto, que trabajo, el sueño americano, la casa, bueno, los logros. Nuestros hijos los crían los vecinos, los cuidan otros, porque necesitamos tener más dinero para pagar nuestras facturas. ¿Cuántas barbaridades? ¿Cuántos niños violados, niñas violadas, traumados? Y no se atreven a hablar porque son amenazados desde niños. Y somos tan ingenuos nosotros. No sabemos quién es que está enfermo sexualmente. Puede ser el tío, el sobrino, aún el papá. Mi papá era muy sabio. Mi papá hacía una diferencia entre hombre y mujer, chiquitito. Las niñas allá, usted acá, usted a la niña para acá, nos dividía con sabiduría. Yo no entendía por qué hacía eso, ahora lo entiendo. Yo recuerdo que mi mamá le decía a mi papá, mira, deja ir a las niñas, eran 6 mujeres, deja ir a las niñas al cumpleaños allí, que van a tener un bailecito allí. Mi papá decía, no, pero ¿por qué? No sé, esas niñas es de la escuela, a los oficios de la casa. Mi papá decía, ok, yo las dejo ir con una condición. Si yo escucho un comentario negativo de una de mis hijas en este barrio, tú me das cuenta. Mamá decía, no, pues entonces se quedó así. Estoy hablando en serio. Estoy hablando en serio. Mi mamá levantaba las manos como los luchadores. Está bien entonces. Está bien entonces. Hay que cuidar a nuestros hijos. Ponga los ojos. Si lo deja con alguien, ponga una cámara escondida. Porque usted no sabe quién tiene una mala costumbre. Y los niños son inocentes. Acuérdense que estamos rodeados de cananeos. La cultura cananea no se ha extinguido. Sigue vigente como nunca. El mal se ha multiplicado en todas sus formas. Espíritus de demonios, peritos en el mal y la maldad, han salido del infierno, de las guaridas infernales. Hoy el compromiso es mayor. Y esta mañana terminé haciendo un contraste entre David y Ezequías, que eran 2 reyes de Judá. En Hechos 13:36, no tienen que buscarlo, dice que David sirvió a su generación. David sirvió a Salomón, le dejó todo listo a Salomón. El plano del edificio, todos los materiales. Y le dijo, hijo, cuando se sentó en el trono, sirve a Jehová con corazón recto y ánimo pronto, mano a la obra. Yo te dejé todo listo, a trabajar, hijo mío. Ya todo estaba listo. Pero no solamente a Salomón, a Israel. A Israel. ¿Han leído ustedes? Yo tengo un mensaje que predico a los pastores. Dice, a las disposiciones de David. Decía, y esto fue de acuerdo a las disposiciones de David. Siglos después se está hablando de las disposiciones de David, o sea, de lo establecido por David. Porque David estableció, David dividió el coro de Israel, dividió por los sacerdotes en el cántico y todas las cosas. Él hizo un diseño del culto. Cuando él murió, Israel no tenía que hacer nada. Él organizó todo, el culto a Dios, la política, todo cómo iba a funcionar el Estado de Israel. Todo estaba hecho. Eso es un padre. Cometió errores, sí, cometió errores, pero fue un padre. Supo hacerlo. Si tus padres fueron responsables, trabajaron para ti. Ahora haz tú lo mismo, trabaja para tus hijos. Mis padres no tuvieron una casa. Gracias a Dios, Dios me impuso y tengo una. Ya tengo herencia para mis hijos, en lo natural. Y estoy feliz. Yo nunca
quise tener una casa. Inclusive los profetas me decían, déjate bendecir. Yo estoy bendecido ya. Dios, no quiero casa. La historia es larga. Me la impuso. Como todo lo que me tiene que dar, que me lo tiene que imponer. Él sabe que no miento. Porque yo quería ser misionero y pensaba que privándome de las cosas yo agradaba a Dios. Así me formé. Decía, yo quería ser misionero y me manda a Estados Unidos. Aquí no hay sacrificio que hacer, aquí todo, que abunda todo, por favor. Decía yo a Dios. Bueno, pero aprendí de Dios. Déjate bendecir. Yo no sabía que era Dios que me estaba hablando, porque no me quería dejar bendecir. Pero dice, no es para ti, para tus hijos. Eso es lo natural, en lo espiritual debe ser así. Yo no solamente tengo 2 hijos naturales, yo tengo hijos espirituales en el mundo entero. Marcos, que está conmigo, sabe que yo le digo a Marcos, como estaba hablando del edificio, no quiero dejar al que siga después de mí una casa endeudada. Por eso el proyecto, oré a Dios, que en vez de 13 millones, que sea por 8, que no sé si va a ser 8, pero va a ser por ahí, aproximadamente. Y yo dije, porque yo no quiero, después que yo no esté, que el que venga después tenga que estar pagando millones, esclavizado. No. Dios en su misericordia nos permitirá entrar a ese edificio sin deber un centavo. Amén. Hay iglesias que construyen edificios con deudas. Entonces tienen 2 fechas. La fecha de la inauguración y después, 20 años después, la dedicación. Hay que hacer la dedicación 20 años después cuando terminen de pagar o 30 años después. Porque es del banco mientras no se pague el edificio. No, por la gracia de Dios, cuando entremos, haremos las 2 fiestas el mismo día. El día que inauguremos, le vamos a dedicar el templo a Jehová. Es tuyo, sin deuda. Y yo diré, Padre, como Simeón, ahora me muevo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Y le va a ser más fácil a nuestros hijos espirituales que a nosotros, que tuvimos que, este edificio que tiene una apariencia, duramos 4 años sufriendo. ¿Y de qué manera sufrimos para construir? Los líderes que están aquí, ancianos y los demás que trabajaron, saben el trabajo. No va a ser así con nuestros hijos. Van a edificar otros, le vamos a pagar a constructores y van a tener un edificio digno de Dios. Estoy hablando de lo físico, porque lo físico, lo que se ve, habla de lo que no se ve. Eso va a representar lo espiritual. Amén. Y es una representación de lo que estoy diciendo. David dice que sirvió a su generación. Ezequías, que era un hombre también de Dios, Dios le dijo a través de Isaías el profeta, por cuanto tú has vivido bien, el mal no lo voy a traer en tus días. Venía un castigo anunciado, pero no lo voy a traer en tus días. Y él ¿saben cómo contestó él? Él contestó y le dijo al profeta, la palabra de Jehová es buena. La palabra de Jehová es buena. Por lo menos el mal no será en mis días. Santo Jehová. Por lo menos el mal no será en mis días. En otras palabras, yo voy a estar bien. A mis nietos y hijos y nietos que se lo lleve el diablo. En vez de decir, no, yo prefiero que el mal sea en mis días. Y no que mis hijos y nietos tengan que sufrir el castigo de nuestros ancestros. ¿Están? Muy bien. No es, escuchen esto, no es un buen mayordomo delante de los ojos del Señor el que por gozar del presente no le prepara el camino a la próxima generación. No es un buen administrador de Dios el que por gozar el presente sacrifica el futuro. No es justo disfrutar de la paz y de los tributos de los enemigos a costa de exponer a nuestros hijos al peligro de ser esclavos de nuestros adversarios. No es sabio, no es bueno. Escuchen más, es una irresponsabilidad eludir nuestro deber
y disfrutar de paz para dejar la guerra a nuestros hijos. ¿Es una qué? Irresponsabilidad. Tener paz con los cananeos y hacer un arreglo con ellos para que después nuestros hijos tengan que tener que pelear y guerrear. Si no vencemos a los cananeos hoy, ellos se fortalecerán y con su maligna influencia vencerán a nuestros hijos y los apartarán de nuestro Dios. Escuchen este pensamiento. Convivir con los cananeos nunca será paz ni reposo. Nunca. Vivir con lo que nos expone al mal y constantemente pone en peligro nuestra relación con el Señor y además el bienestar espiritual de nuestros hijos nunca se puede llamar herencia. ¿Entendió usted? No se puede llamar herencia. No es una herencia. Llámele como usted quiera llamar, pero no es una herencia. Ellos pensaban que estaban heredando. No estaban heredando nada. Porque cuando se sacrifica lo espiritual por lo material, no se está heredando nada, se está perdiendo. La herencia, escuchen, no consiste en poseer una propiedad o un terreno donde puedo sembrar y cosechar. Herencia es vivir en armonía con Dios, su propósito y su voluntad. Eso es herencia. Escuchen, herencia no es en sí Canaán, sino vivir a Dios y con Dios allí. Lo digo otra vez. Herencia no es en sí Canaán, sino vivir en armonía con Dios allí, en otras palabras. Dios contento, esa es nuestra herencia. Dios feliz, esa es nuestra herencia. Vivir el propósito es nuestra herencia y legado. Escuchen. Vivir en Canaán sin Dios, eso es lo mismo que ser cananeo. Eso sí, este está fuerte, ¿eh? Tráguese las días. A ver si puedes. Estos pensamientos son reflexiones de Dios mientras estoy estudiando. Por eso se los leo. No quiero decirlo con mis palabras porque se puede perder algo. No me gusta leer mucho, pero dice aquí, vivir en Canaán sin Dios es lo mismo que ser cananeo. ¿Qué diferencia entre los cananeos y un israelita sin Dios? Son iguales. El que no vive según Dios, vive según los cananeos. Y si vive de acuerdo a los cananeos, entonces es un cananeo. No es de Dios. Escuchen ahora este pensamiento. Este me gustó mucho. Vivir en Canaán con los cananeos es sacar a Dios de la casa. Vivir en Canaán con los cananeos es sacar a Dios de la casa. ¿Saben por qué? Porque donde están los cananeos se va Dios. Dios no vive con cananeos. Dios vive con su pueblo. Dios habita con su pueblo. Dice, quiero los cananeos, no me tendrás a mí. Porque no vamos a vivir los dos en la misma casa. Si entramos en Canaán y no sacamos a los cananeos, ellos entrarán en nosotros y sacarán a Dios de nuestros corazones. Si entramos en Canaán
y no sacamos a los cananeos, ellos entrarán en nosotros y sacarán a Dios de nuestros corazones. Por eso dijo que vivir con los cananeos es tener a Dios afuera. Eso es lo mismo. Sigo aplicando. Dios sacó a nuestros padres de Egipto para darles una tierra donde Él pudiera morar con ellos. Los sacó de Egipto para sacarles a Egipto. Los mata en el desierto porque no quería que Egipto viviera con ellos en Canaán. Esa también es la causa por la cual ordena matar a los cananeos, su cultura idólatra. Por eso mismo, porque no quería que Canaán entrara a ellos, que ellos entraran a Canaán, pero Canaán no entrara a ellos. Él, o sea Dios, redimió a ese pueblo para que sean su especial tesoro y que sea un reino de sacerdotes y gente santa. Escuchen, se desposó con Israel, desposarse es casarse, se desposó con Israel para vivir en Canaán con ellos en una relación de pacto, o sea, de matrimonio y de fidelidad. Entonces, escuchen este pensamiento. El pacto consiste en que Dios renuncia a las demás naciones para ser su Dios exclusivo. Este es el pacto. En esto consiste el pacto, en que Dios renuncia a las demás naciones para ser su Dios exclusivo, y ellos deben renunciar a los demás dioses para que el Señor sea su único Dios. En otras palabras, el pacto es: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Ese es el pacto. Cuando dice yo seré tu Dios, significa el Dios exclusivo de Israel. En otras palabras, aunque yo soy el dueño de las naciones, yo renuncio a las naciones para ser solo para ti, pueblo pequeño e insignificante. Pero escúchame, si yo voy a renunciar a todos los pueblos, que todos son míos, para ser solo el Dios tuyo, yo quiero ser solamente tu Dios. Tú serás solo mi pueblo y yo seré solo tu Dios. Ese es el matrimonio. Por eso yo cuando caso, que yo no solo he escuchado nunca a ningún pastor, Dios me lo inspiró y siempre que caso hago decir a cada uno, le digo al hombre, y dice, te tomo a ti y desde este día renuncio a las demás mujeres para ser solo para ti, hasta que la muerte nos separe. Y hago que la mujer diga, este día renuncio a los demás hombres para ser solo para ti. Ninguno de los dos debe ser compartido. ¿Usted entiende la relación con Dios? Porque Dios es celoso y cela a su pueblo. Escuchen, en Egipto los conoció, en el desierto fue el noviazgo y en Canaán se casa con ellos para vivir desposados para siempre. ¿Entendieron eso? Como decía Johnny Ventura, en Maracaibo yo la enamoré, pero en Caracas yo la conquisté. Pues así dice Dios, en Egipto yo la enamoré, en el desierto yo la cortejé, y en Canaán con ella me casé. Den un aplauso, Señor. Amén. Ese es un gallardo conquistador, Dios. Él sabe trabajar con su pueblo. Y así trabaja con nosotros también. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega a Canaán, que es la casa donde va a vivir con su amada, la amada tiene un montón de amantes y no los echa para tener a Dios y tener a los amantes también. No estaba haciendo Israel
honesto con Dios. Yo tengo aquí, ¿cómo vivirá con su desposada, o sea, su mujer, en la misma casa donde moran sus amantes? Si ustedes estudian la historia de Israel, se van a dar cuenta de esto. Atención, porque esto es una revelación de Dios. Yo lo he dicho en otra ocasión, pero ahora le voy a recordar esto. En Canaán se casan y viven juntos. En el tiempo de Elí, cuando Israel se prostituyó y el sacerdocio se prostituyó, Dios hizo que los filisteos se llevaran el arca. El arca representaba la presencia de Dios. El marido se fue de la casa. Le dijo, yo prefiero mudarme. Si ustedes están cómodos con los cananeos, viviendo de acuerdo a la costumbre de los cananeos y no de acuerdo al marido, que soy yo, pues yo me voy a ir donde los filisteos y prefiero vivir en un templo pagano con un dios pagano que estar en una casa con un sacerdocio prostituido. Y el arca que representaba la presencia de Dios estaba allí, estaba en el templo de Dagón, Dios filisteo. Pero espiritualmente significa, yo no puedo vivir contigo acá y me voy de acá. Y se fue el marido a dormir en la sala. No. Se salió de la casa y se llevó el arca, que era la presencia. Luego viene el arca y se junta de Dios con Israel después. Pasaron los siglos. Y cuando vino el cautiverio babilónico, ¿recuerdan ustedes? Babilonia. Los manda 70 años a Babilonia y dice, ok, en tiempo de Elí me fui yo de la casa, pero ahora yo me voy a quedar aquí y tú te vas de acá. Y los echó de la casa. El marido echó a la desposada de la casa. Después tuvo misericordia a los 70 años y la trajo de nuevo. Y comenzaron a vivir juntos. Cuando vino Jesús, dice, ahora me voy a mudar. Y vino Dios en Jesús a vivir con Israel. Pero no lo conoció, era un extraño. Trató de conquistarla, pero no funcionó. Miren lo que dice Jesús a Israel, llorando. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas y no quisisteis. Por cuanto, llorando, no conocisteis el tiempo de vuestra visitación, vuestra casa queda desierta. Me voy de aquí y no me veréis hasta que diréis, bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, no me conocieron, la casa se queda desierta porque el marido se va y se fue al cielo. Cuando Cristo venga, Israel lo va a reconocer. Es decir, este es. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues el que viene ahora fue el que vino hace 20 siglos. Pero tú no lo conociste. Ahora, la esperanza es que cuando venga y lo reconozcan, se va a quedar para siempre. Y va a tener un Israel transformado a su imagen por el poder y la glorificación del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Entendió? Dios es esposo de una sola mujer. O de una sola esposa. Dios es esposo de una sola esposa. Y requiere una esposa para un solo marido. Pablo dice a la iglesia, yo te desposé con un solo marido. Wow. Yo te desposé, dice Pablo a la iglesia de los Corintios, con un solo marido. Dios es un Dios de un solo marido. Cuando Israel es infiel, Él le dice, te provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Y somos nosotros. Le dice a Israel, ¿así? ¿Vieron las persecuciones de Israel contra la iglesia? Era celo que tenía. Leas el libro de los Hechos. Cuando Pablo estaba predicando, los gentiles se convertían. Dice que Israel se llenaba de celo y perseguía. Y levantaba el pueblo contra los apóstoles. Te provocaré a celo con un pueblo que no es celo, que no es pueblo. Imagínense
los años que Israel provocó a Dios con otros amantes, y Dios se lo voy a provocar a hacerlo. Cuando Dios se desposa con la iglesia, o sea, con nosotros, en Cristo, no cambia de esposa, sino que añade un pueblo a otro pueblo. Y dice, ya no, dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales debo traer, y habrá un rebaño y un pastor. En otras palabras, no es que elige otra esposa, es que nos trae a nosotros y nos convierte en la misma esposa, uniéndonos con Israel. De los dos, dice Efesios 2, hizo un solo pueblo haciendo la paz. Dios es fiel, se casa con una sola esposa. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Escuchen este pensamiento. Dios no cambia de esposa, pero sí cambia a la esposa. ¿Usted entendió? Dios no cambia de esposa, pero cambia a la esposa, la transforma. Le da un nuevo corazón. Para que me conozca, me crea y me ame. Pero no la cambia, la transforma. Te dice, por cuanto tu corazón ya no me ama, y tu corazón se desvió, y tu corazón ha cambiado para conmigo, como soy fiel y no te puedo cambiar, aunque tú seas infiel, como no te puedo cambiar porque soy marido de una sola mujer, entonces te voy a cambiar el corazón para que tú me ames, tú me temas y tú andes en mis caminos. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel y no puede negarse a Él mismo. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Termino con esta ilustración. En los Gabaonitas, ¿recuerdan ustedes los Gabaonitas? Que fueron aquellos de Gabaón que simularon que venían de lejos, trajeron panes viejos y ropas harapientas para hacer un pacto con Israel, porque estaban temerosos y dicen, ellos nos van a invadir, nos van a destruir a todos, vamos a simular que venimos de lejos, que hemos oído la fama y lo que Dios ha hecho para que hagan pacto con nosotros. Josué, sin consultar a Jehová, hizo un pacto con ellos. Después se dio cuenta que vivían cerca ahí, que todo era un simulacro, pero eran cananeos. Escuchen este pensamiento. En los Gabaonitas podemos ver el espíritu de los cananeos, su engaño. Ellos simulaban que venían de lejos. Su plan era hacer una alianza con Israel. ¿Entendieron? Nosotros seremos sus esclavos con tal de que nos perdonen la vida. Nosotros les servimos, solamente déjennos vivir con ustedes. Así te dice el pecado a ti. Tranquilo. Como le dijo a Eva, Santa Visa. Tú pecas ahora y pagas después con intereses la tarjeta de crédito, ¿no? Los Gabaonitas dicen, vamos a hacer un pacto. Nosotros vamos a ser tus esclavos. Así todos los cananeos hicieron lo mismo. Te pagamos tributo, pero déjanos vivir aquí contigo. Déjanos aquí vivir contigo. ¿Han visto la ilustración? Que una vez un pastor vino y nos ministró acá y nos dio un ejemplo muy lindo a nosotros. De un hombre que fue a donde otro que tenía una casa que le gustaba la casa. Y le dijo, véndeme tu casa. No, yo no la vendo. Véndeme la casa. No la vendo. Y siguió insistiendo. Y al final dice, ok, yo te la vendo. Pero con una condición. Que ese clavo que está ahí es mío. No importa un clavo, véndeme la casa, el clavo es tuyo. Hizo el negocio, hicieron el cierre y le vendió la casa. Todos los días venía el hombre, estaba en la casa con el sombrero y lo ponía ahí. Dice, Señor, por amor de Dios, yo necesito estar solo, tranquilo en mi casa. Usted me invade mi privacidad. El clavo es mío, está en el negocio. Y cuando le daba la gana a medianoche venía y colgaba algo en el clavo. Ese clavo es mío.
Así es el diablo con nosotros. Los gabaonitas, ok, te servimos, pero el clavo es mío. Entro a tu casa y vivo contigo. ¿Usted entendió? Hay que sacar a los cananeos. Hay que sacar a los cananeos. En tiempos de la guerra entre Roma y Cartago, los cartagineses, había un orador latino, solamente romano. Ahora no recuerdo el nombre. Él comenzó una campaña en contra de Cartago para llenar de odio a los romanos contra los cartagineses. Y él, cuando disertaba, arengaba en sus discursos, si estaba hablando de las estrellas, de los astros, él terminaba diciendo: hay que destruir a Cartago. O sea, ¿qué tiene que ver las estrellas con destruir a Cartago? Otro día estaba disertando acerca de la flora y terminaba: hay que destruir a Cartago. Esa era la conclusión de todo discurso. Un día hablaba de los océanos y estaba una tremenda conferencia de los océanos y terminaba: esta es mi conclusión, hay que destruir a Cartago. Eso fue una historia de verdad, histórica. Mis hermanos, cuando llegó el momento de pelear contra los cartagineses, esos romanos tenían un odio que cuando fueron allá, acabaron, quemaron, mis hermanos. Volvieron cenizas a Cartago. El odio que había, no dejaron a nadie vivo. Yo me voy a levantar a decir: hay que destruir a los cananeos. Hay que destruir a los cananeos. Hay que destruir a los cananeos por amor a nuestros hijos. Y todo sermón debe terminar: hay que destruir a los cananeos. No negocios con los gabaonitas. No lo queremos ni siquiera cargando aguas. No queremos siervos que no sean siervos de Dios. Siervos del linaje. ¿Usted entendió? No es que no odiamos a los cananeos. Odiamos la cultura cananea, los hábitos, las costumbres cananeas. Pero sobre todo, amamos a Dios y queremos vivir con Él en Canaán, en paz y en reposo, para servirle al Señor. En resumen, esta es mi conclusión. Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. Israel entró a Canaán y Canaán entró en Israel. En último análisis, Israel no conquistó a Canaán, sino que Canaán conquistó a Israel. ¿Qué conclusión, pastor, más fea? Pero no va a ser así con la iglesia. Con la iglesia se va a escribir: y el mundo no la pudo conquistar porque ya Cristo la conquistó primero. ¡Aleluya! Amén. Amén. Hay que decirle al diablo: puede ser que por un tiempo tú esclavices a nuestros hijos y a nuestra descendencia, pero no será para siempre. Porque tarde o temprano Dios va a intervenir a salvar a su linaje. Como lo hizo tantas veces con Israel, así lo hará con nuestros hijos y con nosotros, hermanos. Estamos en el mundo, pero el mundo no debe entrar a nosotros. Cristo nos mandó: id al mundo, id a las naciones. Hay que ir a ellos, como ellos fueron a Canaán. Pero no permitamos que el mundo entre a nosotros. Que el mundo se convierta a nosotros, pero nosotros nunca debiéramos de convertirnos al mundo. ¿Entraste en convicción?
Apliquemos la palabra a nuestras vidas, amados. No lo vean como un sermón bonito, mira, muy bien, lindos pensamientos. No, 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 no. Esto es serio. Esto fue escrito para nuestra enseñanza. No cometamos los mismos errores. Es imperdonable cometer los mismos errores después de ser amonestados. Vamos a orar a Dios. Padre amado, Dios eterno, muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias, gracias, gracias. La enseñanza es clara, es diáfano. La luz ha resplandecido para entender tu palabra. Dios mío, un mensaje más de tantos miles de mensajes que nos has dado como congregación. Dios mío, Dios mío. Que esto no sea el cantar bonito de un trovador. Que no nos sentemos ahí a admirar la retórica, los pensamientos, la revelación. No, Señor. Es para decir, Padre, si escribiste esto para mi enseñanza, yo voy a salir de Egipto y voy a permitir que Egipto salga de mí. No voy a morir en el desierto. El desierto va a ser una escuela para yo aprender de ti. Entraré a Canaán a conquistar y voy a destruir a todos los cananeos para poder vivir en esa casa contigo. Entraré a Canaán, pero Canaán no entrará en mí. Conquistaré a Canaán, Canaán no me conquistará a mí. Señora, así va a ser con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Fue el ruego de Jesús al Padre. Yo te pido que ellos sean como nosotros. Dales mi gloria, la gloria que tú me diste antes de que el mundo fuese. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Que sean uno como nosotros. Tú y yo somos uno. Para que el mundo sepa que tú me enviaste. Yo me voy de este mundo, pero ellos se quedan en el mundo. Tú me los diste. Tú los elegiste del mundo y ninguno de ellos se perdió. Yo los cuidé para que ninguno de ellos se perdiese. Cuídalos tú, Señor. Cuídalos tú. Envía al Espíritu Santo para que los cuide. Espíritu Santo, entrégale a Cristo un pueblo completo. Que tú digas, como dijo Jesús, me diste millones a cuidar y ninguno se perdió. Te los entrego aquí volando en las nubes del cielo. Dios mío, ayúdanos, porque somos instrumentos de Cristo, pero también del Espíritu Santo para cuidar a esta generación. Que veamos nuestros niños indefensos, nuestros jóvenes también. ¿Cuántos hijos nuestros están extraviados en este momento? Que este mensaje no es para sentir culpabilidad, sino un reto. Vamos a doblar rodillas, vamos a orar por ellos. Jehová Dios mío, hasta que se cumpla esta palabra. Con valentía, con denuedo. Dios mío, si obramos mal, tú nos perdonas. Pero vamos a pagar el precio en oración. Porque tú vas a corregir nuestros errores. Tú vas a restaurar, Señor. Tú salvarás a nuestra generación por amor a tu nombre. Y si Cristo no viene, te daremos una generación fiel, libre de toda influencia cananea, que nos va a superar a nosotros en sabiduría, en gracia, en revelación, en poder, en temor de Jehová. Señor, en obediencia, en sujeción, en amor y en todo lo que es del Espíritu. Despiértanos, Dios. Que esta palabra penetre, que nos ponga a meditar. Oh Dios, que no se olvide la palabra. Espíritu Santo, haz que se recuerde esta palabra para siempre. Porque tú la enseñaste con ese propósito, Señor. Por favor, yo levanto mi diestra y bendigo a tu pueblo en tu nombre, en tu palabra, en tu pacto. Desata tu bendición, desata su bendición. No solamente te pido por estos, te pido por toda tu iglesia, todos los niños de la iglesia en el mundo entero y nuestros jóvenes. Cuídalos. Bendice a los maestros de los niños, los pastores de los jóvenes. Sé con ellos, Señor. Yo oro por ellos en el nombre de Jesús. Derrama sobre Dagoberto y Susi un espíritu especial, una habilidad celestial, dones celestiales, sabiduría del cielo para saber ministrarles, Jehová, y librarlos de esta perversa generación. Lo mismo pido para cada padre que tenga un hijo adolescente o pequeño en el nombre de Jesús. Imparte sabiduría, consejo, inteligencia, conocimiento. Los 7 espíritus de Jesús sobre los padres, sobre los pastores, ministros tuyos.
que pastoreemos con la pericia de tus manos, pero con denuedo. Danos, Señor, el denuedo de Caleb y de Josué. Danos esa fidelidad, oh Dios. Danos esa lealtad a ti. Porque ellos pasaron por el desierto, mi Dios, y les aprovechó el desierto. Señor, Egipto fue borrado de ellos dos. Por eso pudieron establecerse en Canaán y fueron un ejemplo y testimonio de que se puede. Sí, se puede. Se puede, porque esos dos lo lograron, Señor. Y nos representan ahora a los fieles, a los que siguen en pos de Jehová. Sea la bendición tuya sobre nosotros. Por favor, impártela. Por favor, no estoy orando por orar. No estoy orando porque se termine el servicio. Estoy orando porque quiero que esta palabra quede impregnada, oh Dios, como un fuego en nuestros corazones. Despierta un espíritu de responsabilidad, una carga por los niños y jóvenes y por la próxima generación en el sentido espiritual también, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo oro por ti. Esto es serio, mi hermano, muy serio. Demasiado serio es para Dios, y Dios quiere que sea serio también para ti. No tomes esta palabra como algo liviano o trivial. Esto tiene trascendencia eterna. Dios hace un llamado a ti, a tu casa, en esta generación, a vivir en conformidad con su palabra. Vive como linaje de Dios y cuida el linaje de Dios, porque esa es la encomienda sagrada. Tenemos que dejar un testimonio para la próxima generación, y lo haremos a través de nuestros hijos naturales y espirituales. Que Dios te use, te bendiga y pueda probarte en todo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, amén y amén y amén. Aleluya, aleluya. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.